Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Product Designer Academy. Yo soy Fran Gallardo, soy diseñador de productos digitales y en el vídeo de hoy vamos a continuar avanzando en nuestro proyecto de React con Frontity. Lo que hoy vamos a hacer es un selector de theme de forma que yo pueda cambiar los estilos de todo mi sitio simplemente con este sencillo interruptor. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cualquier parte de mi contenido, yo puedo cambiar el estilo y aquí estaríamos una especie de tema oscuro que está tan de moda y como veis, pues cambia de una forma muy rápida, ¿no? Ese estilo, con lo cual la interacción y la experiencia de usuario puede ser muy gratificante, ¿no? Que es lo que tratamos un poco de conseguir con toda esta tecnología. Pero lo importante de este vídeo realmente no va a ser hacer esto, sino yo lo que voy a intentar es explicarte los conceptos que hay detrás de todo esto para que te permitan a ti crear cualquier tipo de interacción similar o cualquier cosa que se te ocurra con Frontity. Así que si te parece voy a ir arrancando nuestra aplicación y vamos a empezar a trabajar con ella. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con nuestra aplicación, nuestro código y nuestro servidor corriendo nuestro theme de Frontity. Bien, lo primero que quiero comentar antes de empezar es que en Assets he añadido un poco los iconos que voy a utilizar para hacer el toggle del theme, ¿de acuerdo? Es la única modificación que he hecho en la aplicación desde el último vídeo. Entonces, bueno, por refrescar un poquito los conceptos que vamos a utilizar, que ya hemos visto en anteriores vídeos, comentaros que aquí en Index.js teníamos el archivo de configuración de nuestro theme. Y ese archivo de configuración de nuestro theme nos permitía crear estados a nivel de theme y acciones que modificaban ese estado. Y la clave, lo importante de todo esto es saber que este estado, este valor, va a estar disponible en toda nuestra aplicación, en todos los componentes, ¿vale? Entonces eso nos permite que cualquier cosa que pongamos en nuestro estado sea referencia para cualquier componente que nosotros estemos utilizando. Esto es importante por lo siguiente, veréis, el estado, cuando el valor del estado cambia, todos los componentes que dependen de él, que están observando su valor, cuando ese estado cambian, se actualizan y se vuelven a renderizar en pantalla, sin tener que hacer una nueva petición al servidor ni nada de eso. Simplemente el componente afectado por el estado que cambia, se vuelve a renderizar y punto. Esa es un poquito la gracia, bueno, explicado así rápido y de aquella manera, la gracia que tiene utilizar React, ¿no? Y el estado de React. Que simplemente nosotros tenemos un montón de componentes que si se ven afectados por el estado, se van a cambiar sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya vimos cuando hicimos el contador o cuando hicimos el buscador de píldoras, cómo utilizar, cómo era la técnica para hacer todo esto en Frontity en concreto. Entonces, bien, nosotros cuando queremos afectar a algo en nuestra interfaz, una buena idea puede ser utilizar y apoyarnos en este estado de Frontity. Por ejemplo, en este caso concreto, si nosotros queremos cambiar los estilos de toda la aplicación y de algunos componentes, una buena idea podría ser tener una referencia en el estado y cuando esa referencia cambie, que todos los elementos que se vean afectados por esa referencia se actualicen, ¿de acuerdo? En este caso concreto, nosotros podemos tener un estado que chequee cuál es, si está, por ejemplo, el Dark Theme activado o no, y en función de eso que los componentes tengan un estilo o tengan otro. Entonces esto es un poco el concepto que vamos a utilizar para hacer este ejercicio. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a crear en nuestro theme, vamos a crear un elemento, un estado, que nos va a permitir ser un poco ese faro, esa referencia para nuestros componentes para saber qué estilo tienen que poner, si el tema claro o el tema oscuro. Entonces, para ello podemos poner, por ejemplo, un booleano que es, podemos llamar, no sé, is dark mode on, que sea lo suficientemente descriptivo, y podemos ponerle como un estado inicial, pues por ejemplo que sea false. De esta manera, cuando nuestro theme cargue o cargue por primera vez, siempre va a tener este estilo por defecto. Esto nosotros luego, como podéis imaginar, pues lo podemos cambiar. Por ejemplo, si decidimos, oye, quiero que en mi theme por defecto siempre sea oscuro, que es como el que menos impacto visual tiene, y luego si mi usuario no tiene un theme oscuro, lo paso a claro, ¿no? Y puede ser un poco menos violento ese cambio, menos brusco. O por el contrario, puedo pensar, oye, no, mira, es que un gran porcentaje de mis usuarios no utilizan temas oscuros en sus sistemas operativos o en sus navegadores y por tanto el tema por defecto va a ser claro. Eso ya es a decisión vuestra y una decisión de producto. Entonces, bueno, ya hemos creado un estado que lo que va a chequear es si nuestro theme
el dark mode está activado o no. Bien, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es referenciar nuestros componentes a este estado y comprobar si es true o false para mostrar un estado u otro. Entonces, por ejemplo, eso podemos hacerlo para una prueba rápida, por ejemplo, con el fondo y con el color del texto. Si recordáis, nosotros teníamos un archivo base donde manipulábamos los estilos generales de nuestra aplicación. Y en esos estilos generales están los parámetros para, por ejemplo, el body y el color del texto. Entonces lo abrimos, lo habíamos llamado base.js, y entonces una cosa súper importante que vimos en un vídeo anterior es que gracias a que nosotros utilizamos estos styled components con JavaScript, es que nos permite utilizar constantes y ser evaluadas en nuestro código, en nuestro CSS. Y esto es genial porque nos ayuda a hacer todo este tipo de interacciones. Por ejemplo, yo puedo pasarle vía props, pasarle el estado de nuestro theme, y en función de cuál sea el valor de esa variable que acabamos de crear, de ese estado, mostrar un color u otro, por ejemplo. Y eso sí, lo primero que tenemos que hacer es que, como vamos a estar utilizando el estado del theme, tenemos que utilizar nuestro connect de Frontity, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y luego aquí en el export default tenemos que inyectarle nuestro estado. Así que hacemos connect base, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos nuestro componente preparado para utilizar los estados de nuestro theme, ¿de acuerdo? Voy a actualizar. Y ahora lo que podemos hacer es almacenar en una constante cuál es el estado de nuestro state, del theme, para poder evaluarlo a continuación en nuestro CSS. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues de una forma muy sencilla. Vamos a crear una constante que, por ejemplo, podemos llamar isDarkModeOn, y esto va a ser igual si nos traemos el state del theme. Eso va a ser igual a state.theme, perdón, punto, y el nombre que le hemos puesto en nuestro estado is dark mode on, ¿de acuerdo? Bueno, aquí muchas veces hemos hecho lo siguiente, y es que directamente hemos creado hemos eliminado esto y lo hemos presentado así. Esto realmente se llama creo que se llama destructuración, y lo que nos permite es que si el nombre de nuestra constante tiene el mismo del valor que estamos observando, podemos simplemente, haciéndolo así, escribir menos y hacerlo de una forma mucho más legible, ¿de acuerdo? Y nos ahorramos un poquito de código. Entonces, bueno, una vez que ya hemos creado nuestra constante con este nombre, ya podemos utilizarla o podemos evaluarla en nuestro código. Y por ejemplo, podemos ir a nuestro body y decirle que el background color, aquí abrimos, como esto es un literal string, podemos evaluar constantes de esta forma. Podemos decirle, mira, es decir, si nuestro modo oscuro está a true, es decir, si está en modo oscuro, quiero que por ejemplo, el color sea, vamos a ponerle, no sé, mira, vamos a utilizar este mismo que tenemos aquí, el main black, ¿vale? Sea este, el main black. Y si no, me lo pones blanco, ¿vale? Lo pongo como un string porque nosotros el color blanco ya lo interpreta correctamente el navegador. Es decir, esto lo que va a hacer que si esta constante de nuestro estado es verdadera, nos va a poner el negro, o si es por el contrario, si esto está false, nos va a poner un color blanco, ¿de acuerdo? Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con nuestro texto, ¿de acuerdo? Con nuestro color de texto. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. De este modo, si nuestro dark mode está activado, lo que vamos a poner es un color, por ejemplo, blanco, ¿vale? Y si no, le vamos a poner pues un color negro, ¿vale? Para que lo veamos así muy sencillo. Voy a poner el punto y coma, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos una pequeña evaluación de nuestro estado, y este body pues tendría un background color o un color de texto distinto en función del valor del estado. Entonces yo actualizo y ahora mismo no va a haber aquí ningún cambio, porque realmente si nosotros ahora inspeccionamos nuestro estado, si vemos en nuestro theme, ¿veis? Nuestra variable isDarkModeOn en nuestro estado está a false, por tanto está pintando el color blanco,
y el color negro para este theme. Pero si yo me voy a mi index.js y cambio el valor de esta variable y lo pongo, por ejemplo, a true, es decir, que va a estar en modo oscuro, y yo actualizo, como veis, se actualizan estos valores. Bien, como veis aquí tengo que actualizar más cosas para que realmente sean legibles, pero como veis ya está funcionando. Y esto es un poco la lógica, lo que yo quería que entendierais, que es que realmente es muy sencillo utilizar el estado de nuestro theme para poder interactuar con nuestro producto. Otra cosa que podemos hacer es, para tener visible en nuestros enlaces, en nuestra navegación, si vamos a nuestro archivo base, aquí en los enlaces, podemos volver a evaluar esta condición y poder ponerle otros valores a nuestros enlaces. Por ejemplo, copiamos directamente esto y a nuestro color le decimos, en vez de main black, lo tenemos que sustituir realmente por esto. Es decir, si nuestro modo es oscuro, el texto, el color del enlace quiero que sea blanco, y si no, pues quiero que sea, pues en este caso, negro. ¿Vale? Actualizo. Y como veis ya se me ve correctamente esto, ¿vale? Si vuelvo a cambiar en mi index.js el dark mode y lo pongo a false, volverá todo a su estado normal o inicial, que es el tema claro, ¿de acuerdo? Y bien, ahora lo que vamos a hacer es, hemos creado un estado que vamos a ir evaluando y hemos visto cómo se pueden comportar nuestros componentes en base a eso, pero ahora nos falta un poquito el disparador, ¿no? Lo que va a hacer que cambie el valor de, de nuestro theme. Esto puede ser un botón, como es lo que vamos a crear, o puede ser un evento distinto, o puede ser un evento horario, o puede ser un evento del contexto de Windows de que esté el sistema operativo en un modo oscuro. Es decir, ya podemos referenciar muchos eventos los que nos ocurran al hecho de cambiar el theme. Entonces, para no alargar en exceso este vídeo, lo que vamos a hacer es simplemente poner un botón, un toggle, que lo que va a hacer es cambiar de un theme a otro. Si recordáis, nosotros aquí en Actions era donde añadíamos las funciones que necesitábamos o los métodos para interactuar, para cambiar el valor de nuestro estado. Entonces, por ejemplo, para cambiar esto podemos hacer dos métodos. Uno que nos ponga el modo oscuro en false y otro que nos ponga el modo oscuro en true. Y eso es muy sencillo. Podemos hacer lo siguiente. Podemos llamarlo, por ejemplo, set dark mode on, por ejemplo, ¿por qué no? Y entonces vamos a utilizar el state, una arrow function, y entonces lo que va a hacer este método es simplemente al state.theme.isDarkModeOn, lo que vamos a hacer, como lo que queremos es poner el modo oscuro on, entonces esto lo vamos a poner en true, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener otro método, lo copio y lo pego con ingeniería avanzada de copy-paste, setDarkModeOff, por ejemplo, me parece lógico hacerlo así, y entonces vamos a hacer que esta variable pase a false, ¿de acuerdo? Como veis es muy sencillo, ya hemos creado un poco los controladores de esa variable, de ese estado. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es añadir, vamos a crear un componente que sea de tipo botón y que sea el encargado de utilizar estos métodos. Entonces vamos aquí a nuestros componentes y vamos a añadir un nuevo componente, que podemos llamarlo, por ejemplo, toggle.js, ¿de acuerdo? Este componente, pues como siempre hemos hecho, importamos React from React, from React. Vamos a importar, por un lado, el connect, porque vamos a utilizar el estado de nuestro theme. Vamos también ya a meterle, como vamos a meterle ya estilos, vamos a meterle CSS también, pues si necesitamos, y esto lo cogemos del paquete de Frontity. Vale. Ahora vamos a importar nuestros iconos porque los vamos a utilizar, ¿no? en nuestro theme. Y los vamos a importar como componentes. Por ejemplo, vamos a decirle import sun from. Y esto hacemos aquí a assets, ¿vale? Y dentro de assets se llama, o los he llamado en este caso, se llama icon black moon. Perdón, entonces vamos a icon white sun, ¿vale? Assets icon white sun.svg, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos uno, ya estaría listo para utilizarlo. Y aquí importamos la luna from. Y aquí la gracia es que vamos a utilizar una imagen o
o la otra en función del estado de nuestro theme, que es la gracia, ¿no? Assets. Y esto es icon Black Moon SVG. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos esto preparado. Ahora creamos nuestro componente, que lo vamos a llamar toggle. Y como vamos a utilizar el state y las actions, porque vamos a manipular el estado, las traemos ya y hacemos una arrow function. Y aquí vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a almacenar en variables tanto nuestro estado como los métodos que hemos creado para manipular el estado. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hecho anteriormente cuando hacíamos lo del tema de manipulación de filtros y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se llamaba. Era start mode. Entonces aquí ya nos la estamos almacenando en una constante para poder evaluar nuestro estado. ¿De acuerdo? State theme. Y ahora vamos a traernos también nuestros métodos. Por ejemplo, uno se llamaba set dark mode on. Y vamos a hacer con destructuración. Pues igual a actions.theme. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a traer también el set dark mode off. ¿De acuerdo? Voy a comprobar por si acaso que está bien escrito. No vaya a ser que luego pasa lo que pasa. Copiar y pegar, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos un poco todas las herramientas que necesitamos para crear nuestro botón. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo primero es que, por ejemplo, podemos hacer que si nuestro Dark Mode está activado, que me ponga un botón y que si no, me ponga otro. Y entonces dentro de ese botón poner una imagen o otra. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues mira, muy sencillo, vamos a hacer un condicional. Por ejemplo, si el Dark Mode on está a true, ¿vale? Me vas a devolver lo siguiente. Vamos a pintar por ejemplo, un button, ¿vale? Perdón, esto lo está haciendo como componente y lo que quiero es un botón, ¿vale? Y aquí vamos a poner, pues dentro una imagen. Como esto va a ser en caso de que esté en modo oscuro, lo que queremos poner es el sol, ¿de acuerdo? Entonces es tan sencillo como poner que a nuestra imagen, por cierto esto no me lo puede poner así, nuestra imagen, el source, el src, va a ser, hemos dicho que tiene que ser el sol, ¿vale? Y en caso contrario, en caso de que sea false y que esté en modo diurno, por así decir, lo que vamos a tener es un botón donde la imagen va a ser la luna, ¿vale? Vamos a ver si esto está funcionando. Y lo que vamos a hacer es importarlo en nuestro componente header, ¿vale? Que es donde está esta pieza. Esto está ya preparado. Voy a venir aquí a mi header y voy a importar este componente. Import, voy a llamarlo toggle from. Aquí lo tengo, ¿vale? Ya tenemos nuestro botón listo para utilizarlo. ¿Y dónde lo podemos poner? Pues lo podemos poner, por ejemplo, a mí me gustaría que estuviera dentro de este mismo elemento, ¿no? Del elemento que tenemos aquí a la derecha, que sería el Navigation Content Right. Entonces, si os parece bien, aquí voy a poner el toggle, ¿vale? Y vamos a ver si lo pinta correctamente en pantalla. Es decir, ahora mismo cuando yo actualice, aquí tendría que salir un botón, aún sin estilizar y sin nada, no pasa nada, pero sí que tendría que tener ya la imagen de la luna, ¿no? Porque como está en modo diurno, me tiene que poner la imagen de la luna para que el usuario sepa que si le da va a cambiar el theme, ¿de acuerdo? Actualizo aquí. Que me está diciendo que no estoy exportando efectivamente. Como veis, aquí he creado todo mi componente, pero no lo estoy exportando y por tanto no se puede utilizar. Entonces hacemos nuestro export default, le inyectamos el estado y ponemos nuestro toggle, ¿de acuerdo? Actualizamos, vamos a limpiar esto. Spot, no, export, por favor. Actualizo. Bien, y como veis, aquí tenemos un botón que ahora mismo no nos está sacando ninguna imagen. Vamos a ver por qué no la está sacando. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que los nombres coinciden, no parecen estar mal. Vamos a ver nuestro estado.
y Start Mode On está en False, entonces tendría que estar pintando el de la luna. Voy a hacer una pequeña prueba con texto. A ver si es un problema de la imagen. Vale, como veis ahora mismo si se está cargando, no sé por qué. A ver, voy a quitar el... Antes de nada voy primero a actualizar el estado para ver si se cambia. Voy a ponerlo a True y voy a ver si ahora sale el sol. ¿Veis? Como veis sale ahora el sol. Voy a quitar el texto. Actualizo. Bueno, pues ahora se ven correctamente. No sé, realmente no sé por qué no salían las imágenes antes. Pero bueno, como veis aquí ya tenemos nuestro botón y que se va a mostrar una imagen u otra en función del theme en el que esté. Si os parece bien, vamos a darle un poquito de estilo a esto para que sea un poco más apropiado y más con un aspecto más final, ¿no? Más pulido. Para ello ya sabéis, vamos a utilizar nuestros Styled Components. Entonces aquí en nuestro propio toggle, aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante que sea, por ejemplo, button styled, que sea igual a styled.button, y aquí ponemos nuestro literal string. Y vamos a ver, lo primero que necesitamos es que el fondo sea transparente para que no se vea ese color que nos pone el navegador por defecto. Vamos a quitarle cualquier tipo de borde que pueda tener, border none. El outline igual, para que cuando el usuario lo pulse no se quede ese bordecito azul que muchas veces algunos navegadores ponen. Y vamos a ponerle un efecto, por ejemplo, para indicar la interactividad podemos ponerle que cambie el cursor a la mano, ¿no? Al dedo, en lugar de este por defecto. Eso lo hacemos con la propiedad cursor. Vamos a decirle que sea de tipo pointer, ¿vale? Vale, y ahora a la imagen que tenemos dentro del botón podemos estilizarla de la siguiente manera. Puedo decirle que tenga, no sé, un width de 24 píxeles para que sea un poquito más pequeña. Vamos a ponerle, por ejemplo, para separarlo de lo que son los enlaces, un margin. Aquí esto está mal puesto, width. Vamos a ponerle un pequeño margin para separarlo de los enlaces de navegación, de 24 píxeles también. Y vamos a hacerle para cualquier tipo de transición que pueda tener, vamos a ponerle un pequeño efecto, ¿vale? Transition all de 3 milésimas de segundo y que sea de tipo is in out, por ejemplo, ¿vale? Que es bastante suave. Transition, esto está mal escrito, ¿vale? Transition ya. Y luego cuando le hagamos un hover a ese botón, que la imagen, por ejemplo, podemos hacer que aumente, al igual que hacíamos con el logo, podemos hacerle el mismo efecto, ¿no? En este caso, como va a ser más pequeñito, en lugar de incrementarle la escala a un 5%, podemos incrementárselo un poquito más. Por ejemplo, podemos decirle, vamos transform scale de, por ejemplo, vamos a probar 1.20. A ver. No creo que se quede muy exagerado. Actualizo. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros Styled Components. Entonces, aquí lo copio y lo sustituyo, ¿de acuerdo? Actualizo. Y como veis, bueno, ya tiene el efecto de transform, tiene el margin, tiene el tamaño. Lo único que está un poco desalineado, y esto es porque ahora mismo tendríamos que alinear al centro todos los elementos que están en este componente que era content right, ¿vale? Que si os parece lo hacemos ya en un momento y lo dejamos listo. Aquí en header, en nuestro navigation content right, que lo tenemos aquí, simplemente tendríamos que añadirlo en un display flex y luego poder alinearlo al centro. Esto es muy sencillo. Display flex, ¿vale? Y una vez que ya tiene ese display, gana un montón de atributos. Entre ellos, el align items center. Y de esta manera vamos a tener todos los elementos que estén en este componente centrados. ¿Veis? Ya está centradito y está genial. Vale, ahora lo tenemos todo, pero claro, para cambiar el tema, seguimos utilizando nuestro archivo index. O sea, es decir, tenemos que aplicar nuestros métodos. Y estos métodos los vamos a aplicar cuando el usuario
haga el evento on click en el botón, ¿de acuerdo? Entonces vamos, si os parece bien, vamos a implementar esos métodos que ya hemos creado, que son el set dark mode on y el set dark mode off. Bueno, pues nos vamos a nuestro toggle y vamos a utilizar estos métodos que ya tenemos aquí importados, que ya los tenemos almacenados en nuestra constante. Entonces, lo que vamos a hacer es cuando nuestro estado está en dark mode, vamos a llamar al método set dark mode off, no tiene sentido el otro. Y por el contrario, cuando nuestro estado set dark mode on esté en false, vamos a llamar al otro método. Aquí de la misma manera no estamos haciendo nada raro, esto ya lo hemos hecho. Vamos a hacer un onClick y lo que va a hacer este onClick es llamar al método que hemos creado y que está en nuestros settings, que en este caso va a ser, como está true y tenemos que mandarlo a false, sería el set dark mode off, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener otro onClick. No sé por qué no me lo está renderizando bien. A ver. Vale, sí, porque lo estoy poniendo, no lo estoy poniendo en el sitio correcto. Esto va aquí, en el onClick, ¿vale? Ahora sí está todo correcto. Y aquí vamos a poner otro onClick que lo que va a ejecutar es el otro método que hemos creado, que es el set dark mode on, ¿vale? Actualizo y vamos a ver si se ejecutan correctamente esos métodos. Es decir, cuando yo ahora pulse, directamente tiene que ir al modo diurno, por así decir. ¿Veis? Y ya está funcionando correctamente nuestro theme. ¿Veis? Si ahora voy, por ejemplo, a píldoras, está en modo oscuro, lo cambio y todo funciona correctamente y a las mil maravillas, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like. Si crees que le puede interesar a alguien este vídeo, recomiéndaselo y así me ayudas a crecer y a llegar a más gente y que más gente conozca este proyecto. Y bueno, si te parece bien, nos vemos dentro de unos días con otro vídeo donde vamos a seguir avanzando con este proyecto, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, un abrazo.